Buenos días y buenas tardes a todas y a todos. Les habla de nuevo Paolo Salvai, aquí desde la oficina en mi casa. En Italia seguimos en medio del lockdown, así que sigo trabajando desde mi casa. Espero que ustedes y sus familias y sus amigos y amigas estén todos bien y que poco a poco la situación mejore en nuestros países. Como pueden ver, la peluquería sigue encerrada en mi pueblo, así que tienen que aceptarme así como estoy. Esta semana vamos a tocar un tema muy importante sobre el cual hemos trabajado muchísimo en los últimos años en el programa de Actem Turin, es decir, el desarrollo de la membresía. En los últimos 2 años hemos lanzado varios cursos de capacitación, tanto a distancia como presenciales, en tema de estrategias de afiliación y desarrollo de la membresía, es decir, cómo retener a los afiliados y cómo reclutar nuevos afiliados. Uno de los primeros cursos fue dado, de hecho, en 2018 en América Central y esa también fue una buena ocasión para recopilar buenas prácticas por parte de las organizaciones empresariales de Centroamérica. Vamos a empezar. Entonces, ¿cómo está estructurada la sesión de hoy? Tendremos algunos temas importantes. Número uno, vamos a ver por qué los afiliados son importantes para organizaciones empresariales. Segundo, ¿quién son nuestros afiliados? Tercero, vamos a examinar algunos conceptos claves en términos de membresía. Y cuarto, vamos a presentar un esqueleto, un posible esqueleto de estrategias de afiliación. ¿Por qué son tan importantes los afiliados? Bueno, los afiliados, los socios, los miembros son los activos más importantes de cualquier organización empresarial. Porque nos dan, por un lado, los ingresos, los recursos financieros. Es decir, nos proporcionan los recursos financieros que son necesarios para las operaciones de nuestras mismas organizaciones, así como también para pagar los salarios del personal de organizaciones empresariales. Entonces, el salario que ustedes reciben. Segundo elemento, porque los afiliados nos dan la representatividad. Y el ejemplo que siempre damos es que una organización representativa tiene mucha influencia. Una organización poco representativa normalmente tiene muy poca influencia. Si ustedes pueden decir como representantes de cúpulas empresariales que su cúpula representa el 40% del PIB de sus países, estoy convencido de que el gobierno escuchará con mucho cuidado lo que van a decir. Si su organización representa el 0.7% de toda la economía del país, bueno, quizás no tendrán espacio para muchas consultas con el gobierno. El desafío de la membresía, sí, porque el desarrollo de la membresía es un gran desafío. En algunas situaciones hay un escenario positivo, es decir, hay muchos afiliados que nos proporcionan importantes recursos financieros. Con estos recursos financieros podemos contratar personal de calidad, con talento, y de esa forma proporcionar a los afiliados servicios de alta calidad y ser, por supuesto, una organización representativa. Y esto genera un círculo positivo que nos permite aumentar la afiliación, atraer nuevos afiliados, tener aún más recursos y quizás aún mejorar la performance de nuestra organización empresarial. Pero existe también otro escenario, un escenario donde la organización empresarial tiene pocos afiliados y los afiliados son pocos y aportan recursos limitados. De esa forma no podemos contratar personal suficiente en la organización empresarial, en el secretariado de las organizaciones empresariales, y solo proporcionamos servicios limitados, nuestra influencia política no es alta y seguimos perdiendo, porque ahí como no podemos ofrecer un servicio de alta calidad, muchos afiliados no pagan, no renuevan su cuota y los ingresos son siempre más bajos y los servicios seguirán siendo aún más limitados. Entonces estamos en un círculo negativo, que no es fácil romper ese círculo. Y vamos a ver cuál es la reacción habitual de las organizaciones empresariales. Hay dos reacciones cuando están en una situación de dificultad. Una es la reacción instintiva. Es decir, es evidente que la organización empresarial necesita hacer algo diferente. Más comunicación, paquete de afiliación y empieza el director ejecutivo normalmente o la directora ejecutiva empiezan lanzando muchísimas iniciativas que no siempre son muy eficientes. Es decir, se gastan muchos esfuerzos, los pocos también recursos financieros en actividades que no necesariamente llevan a los resultados esperados. La reacción, decimos, más planificada
sería una razón muy profesional, es decir, entender que la membresía es una cuestión muy compleja que necesita de una gran planificación, un enfoque integral y una clara estrategia. Es decir, hasta la estrategia de afiliación es algo que muy pocas organizaciones empresariales tienen, aunque sea un elemento tan importante por cualquier organización empresarial. Normalmente una estrategia de afiliación debería hacer parte del plan estratégico de cualquier organización empresarial o debería hasta existir un documento separado que solo se enfoca en cómo desarrollar la membresía. Y esto en muchos casos no existe. Vamos a empezar con una pregunta clave. ¿Quién son los afiliados de una organización empresarial? Y las organizaciones empresariales en realidad son negocios muy raros, muy extraños. Porque por un lado los afiliados son los clientes, pero al mismo tiempo son también los dueños. Y existe de verdad esta dualidad de ser clientes y dueños, usuarios de servicios, pero también tomadores de decisiones sobre cuáles servicios la organización misma debería proporcionar. En algunos casos, los miembros son patrocinadores, porque por supuesto pagan las cuotas de afiliaciones y pagan por servicios que nuestra organización proporciona, pero en otros casos son deudores, porque, y esto lo vamos a tratar más adelante, muchos afiliados no pagan su cuota de afiliación por tiempo o hasta no pagan durante un cierto tiempo las cuotas de afiliación y siguen siendo deudores de nuestra organización. También la literatura científica ha empezado a analizar esta relación tan rara entre organizaciones empresariales y sus afiliados. Por ejemplo, Damsgaard y Lintianen en 2001 hablaban de interdependencia dualista cuando se referían a aquella relación tan particular que existe entre la asociación y sus miembros. Y una investigación más reciente, Alfaro y otros, denominan esa situación como visión dual de la asociación empresarial, la cual se fundamenta en que la razón de ser de una organización empresarial es el desarrollo de sus propias empresas afiliadas. Pasamos entonces a analizar algunos de los conceptos más importantes en temas de membresía. Antes que todo, hay que definir quién puede ser miembro de una organización, después la diferencia entre membresía obligatoria y voluntaria, los conceptos de membresía directa y membresía indirecta, vamos a analizar la diferente tipología de cuotas de afiliación y por fin el problema de los afiliados o exafiliados, por decirlo claramente, que no pagan, que han dejado de pagar sus cuotas de afiliación. ¿Quién puede ser miembro? Normalmente en una organización empresarial los afiliados son o organizaciones empresariales, gremiales de nivel inferior o empresas. Y la afiliación está abierta, de nuevo, normalmente a todas las empresas privadas del país. Existen dudas y también prácticas diferentes por lo que se refiere a las empresas paraestatales o públicas. Por un lado, en algunos países es difícil excluir las empresas paraestatales o públicas porque representan una parte consistente de la economía. Entonces, no poder representar esas empresas significa una pérdida importante para la organización empresarial, sobre todo a nivel de cúpula. Al mismo tiempo, existe un riesgo en aceptar a empresas paraestatales o públicas en una organización empresarial, es decir, el riesgo de perder la independencia, sobre todo si se permite a las empresas paraestatales o públicas de sentarse en la junta directiva, que da las direcciones estratégicas a la organización y que también orienta a la acción de cabildeo, de lobby de la organización empresarial. ¿Y por qué le digo esto? Porque como es normal, un representante de una empresa paraestatal o pública será mucho más reacio a criticar, por ejemplo, el gobierno o a tomar una posición contraria al gobierno cuando hay que definir algunas políticas de desarrollo. Y esto puede, por supuesto, ser un elemento muy negativo para una organización empresarial que tiene que representar el punto de vista del sector privado para el desarrollo, para el bienestar, para la creación de empleo de un país.
Otro tema complicado es el tema de las empresas informales. Las organizaciones empresariales casi siempre no pueden afiliar directamente a empresas informales, pero al mismo tiempo las empresas informales en muchos países en el mundo representan una buena parte de la economía. Entonces están buscando forma de representar indirectamente las empresas informales a través de alianzas o asociaciones con otras organizaciones empresariales que agrupan empresas informales y de esa forma hacer parte de proyectos que miren a ayudar a esas empresas informales a volverse formales. Por último, el caso de la ONG y de las embajadas. De nuevo, en la mayoría de los casos que conozco, las ONGs y las embajadas no pueden afiliarse directamente a una organización empresarial. Existen pero algunos ejemplos, como por ejemplo la Organización de Empresarios en Sri Lanka, que permiten también a estas entidades de ser socios, un socio de una categoría un poco especial, solo para acceder a determinados servicios, aunque no puedan tomar decisiones estratégicas y por supuesto no puedan sentarse en la junta directiva de la organización. Pasamos a otro concepto muy importante: membresía directa e indirecta. Y mejor explicarlo con un ejemplo. Tenemos una cúpula empresarial en un país X y esta cúpula empresarial tiene como miembros directos 20 organizaciones sectoriales, 8 organizaciones territoriales de 8 provincias y 600 empresas. Sí, porque en este país X la cúpula empresarial puede afiliar también empresas. Entonces puede haber una afiliación directa de las empresas a la cúpula empresarial. ¿Quién son los miembros indirectos? Son aquellas empresas y aquellas organizaciones territoriales de nivel inferior que están afiliadas a las organizaciones sectoriales o territoriales que son miembros directos de la cúpula empresarial. Entonces la cúpula empresarial tiene como miembros directos organizaciones sectoriales, territoriales y 600 empresas, pero como miembros indirectos también 20.000 empresas y otras 15 organizaciones territoriales. ¿Por qué es muy importante este concepto? Sobre todo para una cúpula empresarial. Porque una cúpula, cuando se sienta frente al gobierno, pueda claramente decir: represento directamente o indirectamente X porcentaje del PIB. Y si solo vamos a ver los miembros directos, esto no es posible. Mientras que si vamos a analizar los miembros directos y miembros indirectos, normalmente se pueden llegar a importantes cuotas de la economía nacional. Ojalá se pueda llegar a esto. Otro tema es el tema de la membresía obligatoria o voluntaria. En la mayoría de los países del mundo la afiliación es voluntaria. Eso también es conforme al convenio 87 de la OIT, que todos ustedes pienso conozcan bien. No vamos a entrar en muchos temas de normas, a menos que eso no le interese y me puedan enviar algunas preguntas sobre esto. Siguen algunas organizaciones con el sistema de afiliación obligatoria, sobre todo en el Medio Oriente, donde existen cámaras de industria y comercio, donde la afiliación sigue siendo obligatoria. Por un lado es una ventaja, por cierto, porque esto asegura recursos financieros necesarios para contratar personal y para ofrecer servicios, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, cuando la afiliación es obligatoria, está obligatoria, el sentimiento de las empresas es que eso sea como un impuesto adicional que las empresas tienen que pagar a una organización que casi la ven como una organización paraestatal. Es decir, no analizan el verdadero valor añadido porque es un impuesto que tienen que pagar. Existen también algunos casos límites donde hay organizaciones con afiliación voluntarias, pero que tienen algunos derechos específicos y algunos monopolios. Por ejemplo, en la entrega de certificados de orígenes o de licencias de importaciones. Entonces, la afiliación a esta empresa, aunque no sea obligatoria, lo es, se vuelve de voluntaria
a obligatoria, porque sin estos papeles no pueden, las empresas no pueden acceder a estos servicios. Es un riesgo tener esta ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque si el gobierno a un cierto punto decide de quitar la obligatoriedad o de quitar el monopolio en ciertos servicios, la organización de verdad tiene que repensarse. Y muchas organizaciones colapsaron, de verdad colapsaron en Ecuador, en Italia, en España, a causa de esta transición.